que no tienen voz, planteando problemas y soluciones. Es el Radar de los Barrios. Las comunidades se organizan más allá de los colores políticos porque saben que la polarización es una trampa. El Radar de los Barrios, con las verdades que el gobierno evade y que otros ignoran. Comienza el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Que la calle no calle, el barrio está en la calle reclamando sus derechos. Que la calle no calle, la calle es la esperanza que alimenta nuestro empeño. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos a tu espacio, el Radar de los Barrios. Bueno, ya tenemos al 1 de septiembre, se nos fue ya otro mes y bueno, cuando son exactamente las 10:03 de la mañana, damos inicio a este nuevo programa. No sin antes saludar a nuestros buenos amigos del chat que siempre están muy atentos, muy activos dentro y fuera de Venezuela, pero también a nuestra gran red de ciudadanos quienes nos mantienen muy informados con el tema de las denuncias en las diversas comunidades, pero también en esas actividades que realizan los mismos gremios, como siempre hemos dicho, y además atendemos y nos referimos pues a los gremios de los trabajadores de los diversos sectores públicos que siempre están muy activados exigiendo sus reivindicaciones y sus justos salarios. Para abrir, hoy tenemos con nosotros a nuestro buen amigo Ancla de Radar de los Barrios en la parroquia El Valle, y me refiero a quienes ya ustedes conocen, al profesor Alonso Becerra, quien siempre nos hace una importante narrativa sobre la realidad en nuestra Caracas, pero también de nuestra parroquia El Valle. Muy buenos días, Alonso, bienvenido a tu espacio, el Radar de los Barrios. Muy buenos días a toda la audiencia de RCR 750 y muy especialmente a los radarescuchas del Radar de los Barrios, la asociación civil que nació como una agenda social y hoy día es la ventanita para todas las comunidades hacer sus reclamos, sus quejas y formular sus aspectos positivos. Mira, por acá en el Valle logramos pues gracias al apoyo de los medios y de las redes que Hidrocapital reparara el bote de aguas blancas que estaba en la entrada de la estación de bombeo del Valle, en la calle Cajigal. Eso tiene mérito porque ahora como que nos están cortando menos el agua, quiere decir que esa agua que se botaba, la estamos ahora sacando provecho porque ya estamos disponiendo de ella. Los docentes, felicitaciones por esas protestas pacíficas que si bien no lograron de un todo las aspiraciones y reivindicaciones de ellos, fue algo porque, bueno, en medio de tantas adversidades, los docentes dieron una muestra de organización y de pacifismo al realizar sus protestas en pleno centro de la ciudad. Ahora esperan que el contrato colectivo, la tercera convención colectiva de los trabajadores del Ministerio de Poder Popular de la Educación, logre pues finiquitar las viejas aspiraciones de los docentes. El inicio de clases previsto ahora por el Ejecutivo Nacional para octubre, yo creo que eso todavía está en veremos, porque con el COVID-19 que aún todavía no se ha extinguido de un todo, debe reconsiderarse la cuestión de los aspectos de las clases presenciales, no solo por los estudiantes ni los representantes, sino por los mismos docentes que quedan expuestos al riesgo de la salud. El pasaje mínimo, ya se está escuchando por allí el ruido, ya las piedras están, ya el río está haciendo ruido porque trae piedras. El pasaje mínimo ya hay la intención de llevarlo a otro precio sin el consentimiento de los usuarios, que son las personas que deberíamos tener la última palabra, que en todo caso sí vamos a apoyarlo porque ellos tienen sus gastos de insumos y bueno, ya todo el mundo sabe lo que cuesta reparar hoy día una sola pieza de una buseta pues de transporte público. El salario mínimo también se está haciendo ruido, se está escuchando mucho en las calles. En cualquier momento debe haber pronunciamiento porque el dólar nos tiene loco a toditos, no solamente a los venezolanos,
sino al gobierno, porque ya la plata no les alcanza. Con todos los ceros que le han quitado a nuestra moneda nacional, el dólar sigue punteando arriba, y no es que estamos a favor de que puntee hacia arriba el dólar, sino que tiene que haber políticas económicas que no se terminan de ver en todo cuáles son, porque esto no se les escapó de la mano. Las bolsas plata, las comunidades están quejando porque las aumentan. Es un aumento casi que racional, pero ahora no traen tantos productos como lo traían al principio cuando el programa se lanzó desde un punto de vista bandera. Las proteínas de la bolsa ya eso no existe, más nunca trajeron el pollo, ni los huevos, ni la mortadela, nada de eso. Así que exhorto pues a quienes tengan a bien escuchar este programa que atiendan las necesidades de las comunidades, y gracias al Radar de los Barrios y al equipo que forma parte de este gran asociación civil sin fines de lucro, nos escuchen pues. Así que buenos días y saludos a todos. Muy agradecido, Alonso, como siempre muy completo tu mensaje, tu reporte, y desde luego también el análisis que haces de diversas situaciones, de diversas realidades de nuestra ciudad, de nuestro país. Bueno, y sin duda pues hacemos énfasis en uno de ellos, el tema del pasaje, porque también nos han escrito recientemente sobre ese tema. Ayer en la noche casualmente y hoy en la mañana nos recordaban que es terrible, porque al parecer ya se aprobó una gaceta municipal acá en el municipio Libertador de Caracas, en donde desde luego al parecer no es un bolívar que le sube al pasaje, sino 3 bolívares, lo que lo llevaría a 5 bolívares. Y esta situación pues es alarmante ante la realidad que estamos viviendo los venezolanos con el tema del salario y desde luego con el tema de este desajuste inflacionario terrible en el que nos encontramos, con ver un dólar que de un momento a otro amanece en un precio, luego cambia, luego se mantiene más alto, y bueno, y desde luego que esto también merma esos salarios cuando le hacen un pequeño aumento. Bueno, el llamado es entonces acá para las autoridades y también para los legisladores municipales a que entiendan que la discusión es incorporando a las comunidades de todas las parroquias posibles para que den el debate con respecto a este tema de un posible aumento de pasaje, que no se puede tomar una decisión encerrados en un cabildo solo concejales para tomar un tipo de decisión como esta, sino que además hay que llamar a las partes, hay que llamar a los transportistas, pero también hay que llamar a los ciudadanos y debatir con respecto a esto hasta lograr un feliz término que se entienda entre las partes, que puede ser un pasaje razonable, pero que también los transportistas, como era en otros tiempos, puedan entender que deben mejorar su sistema de transporte y de atención al ciudadano y no dejar por fuera. Además, aprovecho la oportunidad para revivir este momento al decirle a los concejales que es importante que vuelvan a incorporar la excepción de estos pasajes, exceptuarlos de lo mismo a nuestros queridos señores de la tercera edad, quienes por supuesto fueron despojados de un beneficio que lograron a través de los tiempos y que vale la pena ahora que están en esta discusión ahí en el Consejo Municipal de Libertador y en todos los consejos municipales del país, entiendan que estos señores merecen este beneficio. No es una dádiva, no es una petición de lástima que se está solicitando, sino es un justo derecho que han adquirido nuestros señores de la tercera edad, nuestros señores adultos mayores, y que son merecedores pues de ello. Bueno, esto es un poco lo que nos lleva a pensar que ciertamente esa discusión con el tema del pasaje debe ser revisada, porque sin duda es alarmante para los ciudadanos. Bueno, aquí tenemos con nosotros en la mañana de hoy a nuestro buen amigo Luis Balmores. Luis Balmores es el presidente del Centro de Trabajadores Petroleros. Como bien saben, con Luis hemos tenido diversas conversaciones, pero también tenemos un enlace con Eduardo Torres. Eduardo Torres, como sabemos, ese sí es vía telefónica, es el representante de los, en este momento, de los presos, ¿cómo se llama en este caso? Los presos políticos. Los presos políticos y dirigentes sindicales. Pero son dirigentes sindicales, correcto. Estos dirigentes sindicales que recientemente han sido también, de alguna manera,
se les ha hecho preso producto de esas exigencias, de esos planteamientos que venían haciendo en diversas calles del país y que por supuesto vale la pena que entendamos. Ya tenemos con nosotros a Eduardo aquí en línea. Eduardo, ¿estás en línea? Ajá, aparece, tenemos a Eduardo con nosotros. Eduardo, buenos días. Creo que con Eduardo no hemos podido todavía contactar, pero vamos a seguir insistiendo. Bueno, en todo caso, vamos a entrar acá con nuestro buen amigo que ya está acá con nosotros, Luis Balmore. Buenos días, saludando aquí a la gente de los controles que vienen llegando también haciendo entrada. Bueno, Luis, muy buenos días. Luis, nosotros teníamos un compromiso porque fíjate que logramos hacer varios intentos en días pasados para poder conversar contigo. No fue fácil porque se nos caían las llamadas, hubo mucha interferencia, tal vez los lugares en donde te encontrabas, pero también a veces la mala recepción que existe hoy por hoy con este tema de las comunicaciones. Pero le decía yo a Luis, bueno, Luis, tenemos que hacer este encuentro en vivo porque ciertamente hay muchas cosas que debes decir, hay muchas cosas en las que vienes trabajando, participando y por supuesto siempre al lado de los ciudadanos, de las exigencias de los trabajadores del sector público, del sector petrolero y de otros sectores de la administración pública en el país y que bueno, sin duda es importante conversarlo. Y como siempre, Luis, bueno, buenos días y bienvenido a este tu espacio, El Radar de los Barrios. Buenos días, Jim. Buenos días a todos los directivos, integrantes, también operadores de acá de Radio Caracas Radio 750 por abrir esta ventana, ¿no? Y darme este espacio, siempre, pues, como mi casa, pues, y aquí me he iniciado, siempre me han atendido muy bien. Y bueno, Jim, de verdad, hemos tenido varias dificultades para las entrevistas porque hay partes donde hay malas comunicaciones y bueno, aquí se hizo el intento, estoy acá en vivo para llevar pues un mensaje a los trabajadores, un mensaje a toda la población venezolana y el sentir, pues te escuchaba hace rato hablando sobre el aumento del pasaje y de verdad es bastante fuerte porque yo estoy en un lugar a 45 minutos de Caracas y pagué 10, entonces el otro día 11, 12, 13, 14, hasta 15 bolívares y claro, uno de repente cuando uno va a pagar, bueno, si ayer costaba 11, hoy 12, o sea, eso debido pues a depreinflación, ¿no? Que yo la llamo una depreinflación, ni siquiera hiperinflación porque se deprime al saber porque esos aumentos son a diario. Y el llamado también que le hacen a todos los ediles pues, de las cámaras municipales, los consejos municipales, para que se aboquen. Recordando el tiempo, Jim, anteriormente se reunían todos los concejales para hacer este aumento de pasaje. Hoy en día no, nada más se encierran en cuatro paredes ahí, toman decisiones donde no toman en cuenta pues ni siquiera el usuario, ni siquiera el personal, porque ellos son los que tienen que tener la palabra. Aquí como si hay algún gato encerrado y de verdad pues esto no... Eso debiera hacerse como en un cabildo abierto, pues donde participamos todos, porque todos somos afectados, ¿no? Es muy importante eso y también quiero hacer otra acotación sobre las personas de la tercera edad, ¿no? Que no es una dádiva, como dijiste, ni siquiera es una exigencia. Somos parte, pues, de esta Venezuela y somos parte, pues, de muchas construcciones y de verdad, pues, nos merecemos respeto, porque dimos nuestra vida acá en este país para la construcción y reconstrucción y bueno, hay veces se nos trata hasta de lejos y sabiendo pues de que aquí están todos los años de experiencia que hemos tenido en este país y que de verdad pues hasta canas blancas y canas grises nos han salido y se merecen respeto. Yo también le hago el llamado desde el Frente de Trabajadores Petroleros a todos los concejales, ediles, que no se encierren en cuatro paredes y que tengan la oportunidad para que hagan un cabildo abierto donde participen todos y todos tengan una palabra y se tome pues esto como un acta para que se lleve pues esos aumentos de pasaje. Sin duda, Luis. Bueno, ese tema es verdad que es bastante grueso, ¿no? Porque está comenzando ese planteamiento, creo, por lo que me informaban anoche algunos ciudadanos de Caracas, acá en el municipio,
es un tema que en cualquier momento publican en esa Gaceta Municipal. Pues no sabemos con exactitud si ya están en ese proceso, si ya realmente esa Gaceta está consolidada, pero sí es importante, pues lo que has dicho, Luis, tomen en cuenta e incorporen, incluso a través de cabildos abiertos, como bien lo has destacado, a los ciudadanos y a las partes interesadas. Bueno, Luis, y entrando un poco en este tema, chicos, de lo que es también, así como toda esta realidad del país, y hemos visto tantas manifestaciones de diversos sectores, trabajadores de la administración pública, pues no escapa el sector de los trabajadores petroleros, quienes sin duda no solo este año, sino el año pasado, recuerdo que estuvieron bastante activos exigiendo sus respectivos derechos y que también se apostaron acá en la campiña frente a las instalaciones de PDVSA. Pero bueno, Luis, cuéntanos un poco sobre esto porque es bastante lo que hay que hablar sobre el tema de los trabajadores petroleros también. Bueno, entrando en materia, pues la situación de la industria petrolera para nadie es un secreto que hoy en día está totalmente quebrada, pues la industria pues, se llevó a este bajón tan grande, porque eso es debido al año 2002-2003, cuando hay ese despido masivo, pues un despido donde se nos dan más de 600 millones de años de experiencia, pues que se hizo en la industria, y ahí empieza pues ese bajón de despliegue, pues donde hoy la industria tenemos personal bueno en la industria petrolera, sí, pero todo este personal que se fue, ahí da, como dice uno, el meollo, pues, donde hubo ese bajón, donde ya no hubo esa producción, por falta pues, de personal, un personal bastante altamente calificado, de verdad, por su experiencia. Una experiencia que se llevó a tomar anteriormente cuando llamábamos la meritocracia, y eso llevaba pues a tener más formación, más cargo, y se tomaba en cuenta, pues. La industria fue bajando de una producción de 3.5 a 3.4, 3.2 millones de barriles diarios que se producía en este país, con la cantidad de 44.000 trabajadores, que eran 38.000 directos y 6.000 pues de las empresas de servicios, y que hoy en día no estemos produciendo menos de 400.000 barriles, porque eso es lo que se está produciendo ahorita. 140.000 produce Chevron, y el restante se produce en la faja del Orinoco por medio de clúster, que llamamos clúster, pero la palabra es macoya, ¿verdad? Y ese es un petróleo pesado que hay que diluirlo, hay que traer otros crudos livianos para poderlo. Y bueno, y entrando ahí en ese pedazo donde yo digo, pues, de que para nosotros fue un falso positivo la faja del Orinoco, porque si nosotros queremos tener una buena producción, tenemos que olvidarnos por un momento de la faja del Orinoco, porque es un crudo extra pesado, muy pesado, y que nosotros no tenemos refinerías en el país, y no hay refinerías en el mundo que puedan procesar ese crudo pesado, y eso es ya se está tomando en cuenta, y muchos expertos petroleros, pues entre ellos uno de los grandes venezolanos como lo es el doctor Corradi, como lo es el doctor Toro Hardy, que ellos hablan pues de este pesado, y de verdad pues nosotros tenemos que, como ir hablándolo, pues tenemos que olvidarnos para tener una buena producción durante un tiempo adecuado, nos llamamos nosotros 8 años, y esto tiene que llevar pues a un 28.000 a 34.000 millones de dólares anuales por 8 años para poder llegar a una producción de 3.2 barriles de petróleo diario como lo teníamos anteriormente. Y eso es teniendo un personal a la mano, un personal altamente calificado, un personal con buenos salarios, un personal obrero con buenas convenciones colectivas, y un personal que tenga pues en realidad una directiva, una federación, unos sindicatos que mermen y que estén siempre pendientes, como se decía anteriormente, que casi no había problema en la industria petrolera anteriormente, porque la dirigencia sindical estaba atenta a todos estos compromisos que tenían los trabajadores, que estaban plasmados pues afuera de las convenciones colectivas. Para nosotros era algo que no tenía nada que ver, pues. Ya vamos a tocar ese tema, Luis, que está bien interesante, pero vámonos a nuestra primera pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios.
Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de la estación de servicio del Club Hípico, esa misma frente al Terras Plazas. Te invito a que la sigas en su Instagram, @BPTerrazas, donde en su historia están informando permanentemente la dinámica diaria en cuanto al servicio de surtido de gasolina. Con todos los mecanismos de pagos, la bomba Terrazas del Club Hípico cuenta con una gran tienda de conveniencia donde podrás encontrar todo lo que necesitas, tanto para ti como para tu carro, y también con atención de baterías Duncan. Estación de servicio Terrazas del Club Hípico. Calidad de servicio de primera clase. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Terap y despídete del dolor. Mis amigos, qué sabroso es viajar, ¿verdad? Pero viajar sabiendo que llegaremos a nuestros destinos felices. Por eso quiero recomendarte la agencia de viajes Crisol, con atención y seguimiento de tus viajes las 24 horas de todos los días. Viajes Crisol es calidad y servicio y atención personalizada con más de 30 años de experiencia y personal capacitado en 3 idiomas. Viajes Crisol diseña viajes únicos y planes de financiamiento propio. En Instagram, Viajes Crisol, trato de primera clase. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La red de ciudadanos y su comunidad es El Radar de los Barrios, por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. En efecto, pues estábamos conversando con Luis Balmore, quien se encuentra con nosotros acá en el programa, en el espacio, pero decíamos que también teníamos un contacto con el doctor Eduardo Torre. Recordemos que el doctor Eduardo Torre, pues es un abogado en ejercicio, es también un defensor y con especialización en los derechos humanos de los presos, detenidos y perseguidos por protestar, en este caso, por exigir sus respectivos derechos y además por no bajar la guardia en cuanto a lo que dicta la Constitución Nacional y las diversas leyes que permiten lo que vienen exigiendo estos defensores, además, que son defensores también de los derechos de los ciudadanos. Muy buenos días, doctor Eduardo Torres. Un placer para tenerte con nosotros en este programa, porque sin duda pues son temas que a veces no se escuchan con tanta frecuencia, pero que son de mucho interés, de gran interés para los ciudadanos y para el mundo. Bueno, bienvenido a tu espacio, el Radar de los Barrios, Eduardo. Buenos días, estimado Jim, muchas gracias por este espacio tan importante, Radar de los Barrios. Y precisamente a esos sectores queremos llegar con este mensaje, a los barrios, urbanizaciones de Caracas y de Venezuela, para seguir luchando, bueno, por la libertad de los compañeros que están injustamente detenidos. Un saludo, un abrazo también al dirigente Luis Balmore, que está allí en el estudio. Efectivamente, Jim, el día de ayer fuimos nuevamente a la Defensoría del Pueblo. Cuando digo nuevamente es porque el 10 de julio nosotros, con el Comité por la Libertad de los sindicalistas y luchadores sociales presos, fuimos el 10 de julio y dejamos una carta exigiendo, solicitando
que quien está al frente de la Defensoría del Pueblo se hiciera parte con un pronunciamiento en favor de la libertad de los compañeros, en primer lugar, y en segundo lugar que se acercara precisamente a los tribunales para que constatara de primera mano lo que son las vulneraciones al debido proceso, al derecho a la justicia, a la presunción de inocencia de los compañeros. En esta oportunidad volvimos porque, bueno, el artículo 51 de la Constitución es claro: derecho de petición, oportuna y adecuada respuesta. Queremos que tanto Alfredo Ruiz, que está en la Defensoría, como quien está en la Fiscalía, que es Tarek William Saab, se pronuncie en torno a la libertad de los compañeros. En el caso de Tarek William, más preocupante aún, porque recuérdate que el fiscal 74, quien está imputando injustamente a los compañeros, depende de su despacho. Y en ese sentido es una injusticia lo que está cometiendo este fiscal 74 y por supuesto Tarek William también. Con respecto a la libertad personal, es inviolable, artículo 44 de la Constitución, el 49, el derecho a la defensa. Nosotros tenemos el derecho de disponer los medios para asumir efectivamente la defensa técnica, y cuando no nos permiten la copia del expediente, efectivamente están vulnerando la Constitución. También el Código Orgánico Procesal Penal, porque en el artículo 127, numeral 1, queda claro que todo imputado tiene derecho de ser informado de los hechos de que se le imputan de una manera clara, y eso entonces es parte de los derechos que están vulnerando en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal, estimado Jim. Eduardo, bien interesante porque nos hace saber que ya hace aproximadamente un mes ustedes acudieron también a las puertas o a la institución de la Defensoría del Pueblo a exigir pues esto se hiciese posible. Pero como bien ha citado el artículo 51, Eduardo, te pregunto, ¿hubo alguna respuesta luego de un mes de haber solicitado ante la Defensoría se exija, se canalice, se llegue al debido proceso? Mira, nosotros hemos definido una estrategia de insistir, de persistir, primero en las instancias internas. No han dado la respuesta que le hemos solicitado y por lo tanto nosotros estamos acudiendo también a las instancias internacionales, a las diferentes instancias de la ONU que tienen que ver con la vulneración de los derechos humanos. Estamos asistiendo también a la Corte Penal Internacional, que es algo muy importante en ese sentido, y eso se lo hacemos saber a estos compañeros. En ese sentido, fíjate, Tarek William Saab, nosotros le estamos diciendo que no puede su fiscal 74 imputar a los compañeros. Luego que entregamos la carta, hemos ido 2 veces a la Fiscalía, nos han llamado del despacho de Tarek, solicitando la información sobre el fiscal 74, sobre el Tribunal Cuarto de Terrorismo, y en ese sentido nosotros se lo hemos dado. Pero ¿cuál es la sorpresa nuestra? Que el fiscal 74 volvió a presentar la acusación contra los compañeros. Entonces la pregunta sería para Tarek William Saab, ¿a qué juega? ¿A qué juega? Nos llama pidiendo datos, pero su fiscal sigue imputando a los compañeros de una manera arbitraria. Recordamos también que el fiscal 74 en esta primera etapa del proceso solicitó la reserva de las actuaciones. Cuando él solicitó la reserva de las actuaciones, nos impidió a nosotros para ejercer la defensa tener acceso a los expedientes. Entonces está cometiendo una arbitrariedad. ¿Por qué? Porque fíjate las acusaciones, estimado Jim, estimada audiencia de Radar de los Barrios. A nuestros compañeros lo están imputando de asociación para delinquir y conspiración. ¿Cuál asociación para delinquir? Si nuestros compañeros efectivamente están asociados, pero es porque tienen cargos de representación en centrales sindicales, en movimientos autónomos de los sindicalistas. Es decir, los sindicalistas en Venezuela y en el mundo se asocian para defender derechos humanos laborales. Cuando este fiscal 74 imputa por asociación para delinquir, está cometiendo un exabrupto. No va solo contra la persona natural de cada uno de los compañeros, sino que está atentando contra la libertad sindical. Igualmente, ellos hablan de conspiración, estimada audiencia. ¿Cuál conspiración?
y es público, notorio y comunicacional que nuestros compañeros están en las luchas por la defensa de los derechos laborales, por la defensa de las contrataciones colectivas, contra la eliminación del instructivo NAPRE que le quitó entre el 40 y el 70% del salario a los trabajadores. Estas son las luchas que están llevando estos compañeros 6 que están detenidos arbitrariamente, que son luchadores sociales, que son luchadores por los derechos de los trabajadores, son sindicalistas. Entonces, estas dos acusaciones están infundadas, pero el fiscal 74 solicitó la reserva de las actuaciones y nos ha impedido tener la copia del expediente. Entonces ellos prácticamente, hablando en términos criollos, estimada audiencia, se están pagando y se están dando el vuelto, y eso no puede ser. El derecho penal en Venezuela tiene que dejar de manejarse de esa manera, antijurídico. Estimado Jim, nosotros nos conocemos de la Escuela de Derecho, de la UCD, y allí nosotros tenemos un maestro en Derecho Penal, el maestro Roxini, y él establece que precisamente las autoridades judiciales deben defender a los ciudadanos no solo con el derecho penal, sino del derecho penal mismo. Entonces en Venezuela se está utilizando el derecho penal, se está tergiversando la Constitución, se está tergiversando el Código Penal, el Código Orgánico Penal, Procesal Penal, para aplicárselo en contra de los ciudadanos que exigen derechos, que levantan la voz. Es realmente lamentable esta situación y por eso estamos en la calle, defendiendo derechos laborales y defendiendo a nuestros compañeros que están presos por defender los derechos de sus compañeros. Qué interesante, Eduardo. Fíjate, Eduardo, ¿de cuántos compañeros estamos hablando? Recordamos que hay 245 presos políticos en este momento, además de una serie de más de 11.000 presentaciones y muchísimos casos, por no decir todo, sin haber pasado por el debido proceso. Sí, en principio tenemos estos 6 casos de esta nueva lucha contra el instructivo NAPRE por los derechos laborales, pero también en Benalún nos detuvieron a un compañero, al compañero González, hace 3 domingos, que venía precisamente para Caracas a seguir manifestando la lucha por los salarios y contra el instructivo. Y lo detuvieron, él está en Clarines. De hecho hay un problema porque hay que trasladarlo a Ciudad Bolívar, y resulta que para que lo trasladen, los mismos familiares tienen que buscar dinero para pagar a funcionarios y para pagar el traslado. Así de mal está nuestro sistema. Sobre la pregunta sobre los presos políticos, se habla de, como tú dices, más de 200, hay otras cifras que hablan de 330 presos políticos en Venezuela, si metemos la parte militar, que también está sufriendo de la persecución y el hostigamiento. Pero en el caso de los trabajadores, en la última reunión de la OIT, donde estuvo la OIT aquí en Venezuela y estuvo el ministro, los diferentes sindicales, centrales sindicales y sindicatos, le hicieron una lista al ministro de 106 presos, es decir, de la cantidad, estimada audiencia, de presos políticos que hay en Venezuela, que es lamentable, que a juicio de algunos pasa de 300, 106 venezolanos, ciudadanos, están y tienen que ver con las luchas de los trabajadores, y están presos por haber exigido derechos humanos laborales, están presos por haber levantado la voz exigiendo derechos. Esa es la cifra lamentable, y que bueno, a finales de este mes que hoy comienza, viene la OIT nuevamente. Por eso nosotros llamamos al pueblo venezolano en Caracas, en cada uno de los estados, a seguir acompañando a los trabajadores, no solo en la lucha por los derechos, que es muy importante, no solo en la lucha por la derogatoria del instructivo NAPRE, sino también por la libertad de los compañeros que están detenidos arbitrariamente. Tenemos que hacer presión porque viene la OIT y la OIT tiene que escucharnos, y el gobierno de Maduro, el gobierno de facto de Maduro, tiene que escucharnos, ¿vale? Tiene que escucharnos porque si están llamando a un diálogo, nosotros también queremos diálogo, con respeto de los derechos y con la libertad de los compañeros que están presos. Nosotros que estamos participando, también estamos llamando a que figuras, por ejemplo, como Rubén González, que es dirigente de Ferrominera, venga a Caracas y esté presente en este diálogo también, pero que nos suelten a los compañeros y que le den respuesta a los derechos que se están exigiendo. Esa es la situación. Y además el gobierno de Maduro, incluido Tarek William, que no da respuesta y que no termina de definir si va a seguir defendiendo al gobierno o va a, no digamos defender a los ciudadanos, parece que le cuesta mucho, pero por lo menos va a cumplir la ley, va a respetar la Constitución, las leyes, el Código Orgánico Procesal Penal, sus fiscales que lo respeten, y por lo menos... Eduardo, bien interesante, y desde luego ese exhorto que hace, y desde luego
los defensores de los derechos humanos a través de las diversas organizaciones establecidas para tal. Sí, varios llamados a la comunidad internacional que nos sigan apoyando, estimada audiencia, nos están apoyando, la OIT está en Venezuela, la Corte Penal Internacional a través de su fiscalía, el doctor Karim Khan y la Oficina de Víctimas están pendientes de Venezuela. Hay una misión de determinación de los hechos que ha hecho 2 informes muy serios, muy fuertes, donde se vulneran todos, se nombran todas las vulneraciones de derechos humanos, donde quedan establecidas las cadenas de mando. Y al fiscal, es un llamado que yo quiero hacer, en definitiva, creo que es el más importante. A Tarek William ya se lo hemos hecho, pero al fiscal 74, al juez cuarto de terrorismo, en donde están judicializando, criminalizando y dejando presos no solo a nuestros compañeros, sino a todo el que defiende derechos, estos fiscales y este tribunal cuarto de terrorismo judicializa y deja presa a la gente. Mire, vamos a reflexionar, vamos a respetar la Constitución, el Código Penal, el Código Orgánico Procesal Penal, y tengan en cuenta que la Corte Penal está en Venezuela. Y aquí, así como a veces dicen que un policía, un funcionario policial, un guardia nacional es el causante cuando hay un fallecimiento, cuando hay un asesinato en protesta, al final la responsabilidad es de ese policía y de ese guardia, y las altas autoridades tratan de lavarse las manos. Entonces, aquí no, la Corte Penal investiga evidentemente la cadena de mando, por eso se lo decimos a Tarek William, pero el fiscal 74 y el juez cuarto de terrorismo tienen que entender que también están involucrados en crímenes de lesa humanidad si siguen persiguiendo, si siguen hostigando, si siguen criminalizando y metiendo presos a gente en Venezuela por defender derechos. Que se fijen en ese espejo y que entiendan que al final el llamado que le estamos haciendo incluso a ellos, al juez cuarto de terrorismo, al fiscal 74, es a que nos entendamos en el marco de la Constitución de la República y en el marco de las leyes que a ellos les competen, que es el Código Penal y el Código Orgánico Procesal Penal. Vamos a entendernos porque este país lo demanda paz, pero demanda paz, y para que haya paz tiene que haber respeto. Den el ejemplo y respeten la Constitución y las leyes. Finalmente, Eduardo, algunas redes sociales que quiera dejar para quienes escuchan este programa también y esta demanda importante que haces con respecto a esta situación y esta violación de los derechos de estos presos, defensores presos, se puedan comunicar también, si así lo deseasen, con ustedes. Sí, hay muchas redes sociales, por la premura, quisiera decirle a la estimada audiencia que nos pueden ubicar por las redes de la Asociación de Profesionales Universitarios en Funciones Administrativas y Técnicas. Estamos hablando de la Universidad Central de Venezuela, la casa que vence las sombras. Muchas gracias, Jim. Y bueno, aquí estamos desde la universidad, que es patrimonio del pueblo venezolano, defendiendo a estos trabajadores y defendiendo al pueblo venezolano en momentos de oscurana, pero donde las lumbreras, donde los faros de esperanza, claro que las hay, y desde la universidad vamos a seguir dando nuestro aporte. Muy agradecido por habernos atendido, Eduardo, en la mañana de hoy, y vamos a seguir muy pendientes, muy atentos de este y todos estos casos que nos has dicho al respecto. Nuevamente, muchas gracias, Eduardo. Gracias. Sí, bueno, el Eduardo Torres, abogado, defensor de los derechos humanos y especialista precisamente en esta materia, egresado de la Universidad Central de Venezuela, quien tiene a su cargo la responsabilidad y la defensa de estos presos, valga la redundancia, de estos defensores presos que hoy se encuentran sin cumplir, sin ser debidamente atendidos, como lo dice la Constitución y las leyes, sin pasar por los justos procesos, violentando los artículos que ha citado Eduardo, 51, 49 y tantos otros de la Constitución, y que desde luego también en esta situación ponen las diversas leyes orgánicas como el Código Procesal Penal y otros. Bueno, con estas denuncias de Eduardo Torres, con este llamado de Eduardo Torres, con este exhorto de Eduardo Torres, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial y ya volvemos con mucho más de Radar de los Barrios. Les estamos presentando el Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va.
En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelyn Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Y regresamos con mucho más de Radar de los Barrios. Pues sí, escuchábamos al doctor Eduardo Torres con este tema de la defensa de los defensores que hoy se encuentran también presos. Y por supuesto, pues recordamos que acá tenemos con nosotros al presidente del Frente de Trabajadores Petroleros, Luis Balmore. Con el licenciado Luis Balmore hemos atendido varios temas. Estamos abordando ahorita el tema precisamente de los trabajadores, pero hay muchas cosas más que hablar, Luis. Adelante. Sí. Bueno, escuchando las palabras de Eduardo Torres, de verdad, Eduardo, queremos estos trabajadores detenidos, ¿no? Tanto el sector petrolero que siempre estás pendiente de ellos, pues de verdad un gran saludo, Eduardo. Bueno, tomando en materia la parte de la situación laboral de los trabajadores petroleros, donde hemos venido trabajando, hemos venido articulando casi en los 18 estados petroleros, que no es muy fácil, pero bueno, hemos entrado pues en materia de diálogo, que es muy importante tomar esto como una materia de diálogo para nosotros ir solventando los problemas y las denuncias a través de los trabajadores activos y jubilados de la industria petrolera, pues, porque para nadie es un secreto de que hoy en día los trabajadores activos y jubilados pues carecen de muchas cosas, pues del mismo contrato colectivo que lo contempla y lo reza, ¿verdad? Sobre el sistema de salud. Es muy importante el sistema de salud hoy en día para los trabajadores tanto activos como jubilados. La incorporación, pues que se les devuelva el servicio de psicoprosa, las clínicas, las farmacias, que hoy en día los trabajadores carecen y que nuestros trabajadores, tanto activos como jubilados, como hijos de los trabajadores también, que se nos están muriendo a mengua por falta de salud. Y esto es algo muy delicado con el sistema de salud, no solamente del sector petrolero, sino de todos los sectores, porque vamos a meterlos a todos ahí y eso es muy importante. Pero como lo que nos lleva a nosotros más que todo es el sector petrolero y que nuestros trabajadores, de verdad, es lastimoso y creo que voy a hacer algo con el compañero Villasana, ¿no? Está en un pueblito allá en mi pueblo, que es Temblador, municipio Libertador, y él vive pues en un campo que se llama El Salto. Ahí tiene pues su finquita y tuvo un accidente. Ese señor, en una pierna, para poderlo trasladar del Salto a Maturín, tuvieron que llevarlo pues como decimos, en un caballo, hasta llevarlo hasta
hasta Morichal, y de ahí ni siquiera había una ambulancia para trasladarlo hacia Maturín, ¿verdad? Y cuando llegó allá no lo querían recibir en ninguna de las clínicas porque PDVSA le debe dinero a las clínicas y tuvieron que enviarlo al hospital Manuel Núñez Toal. O sea, lo ruletearon, después cayó en un CDI y no lo vieron. Hoy en día está nuestro compañero Villasana pues padeciendo de esa fractura, y que de parte no tiene dinero porque ahorita no alcanza pues esos 4 petros que dan, porque de verdad el gobierno se da golpes de pecho, la directiva de PDVSA, cuando habla de 4 petros. Hasta mismos compañeros que están fuera del sector petrolero, que dicen, pucha, pero a los trabajadores de la industria le están dando. No, eso no es que se lo están dando, no son dádivas, son exigencias que hacemos de acuerdo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones, porque hoy en día un trabajador debiera estar en los 600 o 700, casi $800 mensual, que eso es lo que contempla, lo que rige, pues, y entonces lo tienen ahí después del despojo de sus estatutos. El artículo 33 es un despojo, una gran estafa que se le hacen a los trabajadores en conchumpancia pues con directivos de PDVSA, en conchumpancia con este señor prófugo hoy de la justicia, ¿no? El señor Rafael Ramírez, y con muchos directivos de la FUTE que también metieron ahí la mano para un gran despojo que se le hacen a los trabajadores y que no tenía nada que ver, porque ese es un fondo de pensiones y jubilaciones donde se hace un pote, donde se tenía todo, y hoy en día pues los trabajadores fueron despojados, fueron estafados, los jubilados, y que bueno, esa es la lucha que hay en estos momentos a nivel de todos los estados, y que para el día 13 vamos a estar pues en la campiña, un grupo de trabajadores exigiendo y pidiendo la restitución de nuestros servicios médicos, pidiendo también que se le devuelva el fondo de pensiones y jubilaciones para que sea manejado, porque ese es un banco que tenemos ahí, un banco como una reserva, para que los trabajadores jubilados, cuando salgamos de la industria petrolera, vivíamos ahí feliz y tranquilos, ¿verdad? Y hoy en día pues tenemos esas grandes preocupaciones que no se veía antes, y tenemos que estar haciendo protestas, y ya hay personas mayores, 60, 70 años, 75 años, y que de verdad pues siempre hay ese problema cuando la gente dice, no van a una protesta, pero cuando llega la bolsa, tú lo ves. No, yo no discrimino la bolsa porque ni nada de comida, eso es un derecho adquirido, pero también poner ahí a estas personas de la tercera edad con esa edad, bueno, para nosotros de verdad es bastante duro, pero aquí sin discriminación, el reclamo es para todos. El reclamo es una sola lucha, y la lucha es nuestro fondo, nuestro dinero que se nos debe, porque para todo hay, y esa es la lucha. Aquí nosotros no tenemos ninguna lucha política, porque PDVSA nunca fue politizada. Ya no fue politizada nunca porque no había ese tipo de problemas. Más que todo 2 o 3 problemitas, pero siempre estábamos atentos a todas estas cosas. No hubo ni siquiera, pues regresando atrás, el año 1936, cuando se revienta la primera huelga petrolera, ¿verdad? ¿Qué presos petroleros, qué dirigentes petroleros estuvieron presos? Casi no recordar, casi ninguno, sino siempre en la lucha por los reclamos, en la lucha por las reivindicaciones. Hoy en día nuestros compañeros no pueden salir a reclamar su derecho a la vida, su derecho a la dignidad, su derecho a la salud, porque son perseguidos y son encarcelados por reclamar los derechos que están consagrados tanto en la Constitución Nacional como en la Ley Orgánica del Trabajo, ¿verdad? Ahí están consagrados todos esos hechos. Son en la ley pues cláusulas que rigen pues que tú tienes el derecho a los servicios de salud, a todos los derechos pues que están consagrados ahí. Y de verdad pues hoy o ayer nuestro compañero en Jusepín, Víctor Aular, ¿verdad? Fue visitado en su casa y sacado pues y llevado y detenido. Tenemos el compañero Andrés Zárraga, que hoy está también detenido, ¿verdad? Por decir la verdad. Compañero, el ingeniero y también secretario de reclamo del sindicato de Falcón, hoy está detenido. El compañero Bartolo Guerra, que tiene está preso, pero casa por cárcel. Y así pues muchos dirigentes que han estado en esta casa. El compañero Iván Freite, hoy día que está fuera del país, compañeros que han estado aquí con nosotros, y de verdad pues algo bastante desastroso. Yo quiero pues llamar a la reflexión, llamar a todos nuestros trabajadores, tanto activos como jubilados de la industria, que este día 13
vamos a estar en Caracas en esa gran cruzada que se llama el compañero José Castillo, un gran luchador, el compañero, y que estuvo ahí con nosotros y desaparecido también, pues, por falta de salud, y ahí se ve, pues, más que todo una de las pruebas que teníamos todos nosotros y esa fuerza, pues, pero de verdad no podíamos dejar tampoco pasar el recordar algunas exigencias que habías hecho, o recuerdo en días anteriores, de algunos beneficios de los trabajadores que estaban en mora, no se han concretado aún. Sigue pendiente. No, bueno, anteriormente, como siempre menciono, las convenciones colectivas, se empezaban a hacer los anteproyectos en los meses de enero, y ya para octubre ya se iniciaba pues la discusión de las convenciones colectivas petroleras, duraba 3, 4, 5, 6 meses, todos esos beneficios pues se le pagaba con retroactivo. Hoy en día no, ya tanto las elecciones sindicales están vencidas, como están vencidos también las convenciones colectivas, porque aquí no se firma una convención colectiva desde el año 2009, fue la última convención colectiva que se firmó en este país, y que de verdad todas las convenciones que se han firmado ahorita son convenciones colectivas políticas, porque más que todo se encierran ahí, y el presidente de la federación nada más es el que tiene acceso conjuntamente con la directiva de PDVSA, y firman eso ahí, ya listo. Eso es algo amañado, algo político que no debiera ser, y esas son exigencias que nosotros hacemos, ¿verdad? Peticiones que están en las convenciones colectivas, y que hoy en día pues es desastroso cuando un trabajador de la industria petrolera pues tenga un salario mensual de 26 y 25 dólares. Con esto subió, porque anteriormente éramos los trabajadores, vaya la redundancia, no con esta palabra que vaya a decir, los peores pagados pues en el mundo, porque ni siquiera Haití para ese momento, uno de los países más pobres, tenía un salario de 17 dólares, Cuba tenía 87 dólares, que no producen nada. Entonces un trabajador de la industria que da su pellejo, que bota su pellejo, que da toda su vida en la industria petrolera para que tenga un sueldo pírrico, y esto no debiera ser. Por eso es que el llamado siempre a los trabajadores activos a defender sus derechos, a defender sus convenciones colectivas, ¿verdad? Y exigir, llamar pues a la federación, a los dirigentes sindicales de base que están desaparecidos, casi los 44 sindicatos, todos esos dirigentes sindicales están totalmente desaparecidos, porque hoy en día defienden los derechos del patrón y no los derechos de los trabajadores. Y brevemente a las autoridades de PDVSA, ¿algún llamado que quieras hacerle? Bueno, nosotros siempre le estamos haciendo pues mención a las autoridades de PDVSA, tanto al ministro Tarea Laxami, y todo pues al señor de finanzas, señor Osvaldo Pérez, que atienda a nuestros trabajadores, a nuestros jubilados cuando vamos a la campiña, ¿verdad? Que los atiendan y que le den soluciones a los problemas, porque este señor de verdad, creo que con esta palabra es un terror, es un maquiavélico hacia los trabajadores, tanto activos como jubilados. Ellos no dan respuesta, nunca van a dar respuesta, sino más bien mantener al trabajador ahí, y que a ellos no les interesa, simplemente velan por sus derechos. Un llamado muy grande a nuestros activos y a nuestros jubilados, de verdad, que están dando pues la cara por los trabajadores. Trabajadores activos, ustedes también tienen el fondo de capitalización social, ¿verdad? Que no es igual el fondo de pensiones y jubilaciones, pero una vez que ustedes entran a jubilación, todo ese dinero que está ahí pasa al fondo del fondo de pensiones y jubilaciones, y que desde el año 2015 no se le dan a ustedes pues esa capitalización de cuánto tienen ahí. Ese es un fondo privado, y ustedes tienen que hacerle el reclamo tanto a la directiva también como el mismo PDVSA, que no le ha puesto la mano, porque está casi que le pone la mano al Fondo de Previsión Social. Y ese es el llamado. Nuestros activos, nuestros jubilados, nuestros viejos, nuestra época dorada, los que dieron la vida por la industria petrolera, y hoy en día pues ahí están haciendo esas protestas y acompañándonos. Pues de verdad, yo para ellos un fuerte abrazo. Bueno, Luis, con ese llamado nos despedimos en la mañana de hoy, porque bueno, se nos fue el programa. Sí, yo creo que de verdad pues falta mucho, porque siempre voy a estar en el programa, siempre vamos a estar en vivo, llevando ese mensaje a los trabajadores de la industria petrolera y a todos los trabajadores, a Rubén González, mi hermano Rubén González, y a toda la directiva de allá de la Intergen en Guayana. Para ellos vaya mi saludo y un fuerte abrazo.
Agradecido, Luis, como siempre, por estar con nosotros, por acompañarnos y además por actualizarnos con todas estas realidades que suceden con los trabajadores de la industria petrolera, pero también con los trabajadores de otros sectores de la administración pública en nuestro país. Y desde luego nuestra solidaridad con el compañero Villasana, ojalá pues sea atendido y quienes escucharon esa palabra de Luis Balmores pues entiendan que hay que atender a este compañero y prestarle toda la colaboración para que se restablezca su estado de salud. Bueno, con ello nos despedimos, quienes trabajamos para ustedes en la mañana de hoy, en la gerencia general Jaime Nestaret, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción del programa Yelitza Donis, en los controles Julio Pinto y quien les acompaña desde acá, como todos los jueves, su buen amigo Jim Albornoz. Esta fue otra edición de Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua. Allí sigue encendido el Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político, porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM. RCR presentó El Radar de los Barrios, una producción nacional independiente de María Llanes, certificado número 21.846, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precios-sabor. ¿Cómo prevenir enfermedades?